Oye, ¿Qué espérense. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ayer lo escuché a don José Luis, así que está su audio bueno, no se preocupe. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el www también nuevomundopatagonia.cl y nos pueden ubicar en nuestro fanpage de Facebook Nuevo Mundo Patagonia Radio o en nuestro canal de YouTube Patagonia Radio Nuevo Mundo. Estamos hoy día en un día muy especial para todos los allendistas del mundo porque estamos de celebración, con coronavirus, en cuarentenado, pero con celebración, recordando los 50 años del triunfo popular allá un 4 de septiembre, pero del año 1970. Para eso vamos a hacer un programa centrado en ese tema con nuestros panelistas habituales, don Fernando Bamonde, ¿cómo está usted? Don Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista, ¿cómo estáis, Dalibor? Y don Sebastián Aranda, que anda con una nueva apariencia, vamos a decirlo en español, como corresponde, por nuestro invitado hoy día. Y como todos los viernes nos acompaña el periodista José Luis Córdoba. ¿Cómo andamos, don José Luis? Hola, muy bien. Saludos especiales a Mario. Bueno, tenemos, ya lo dice José Luis, un invitado especialísimo para el día de hoy. Eh, Estamos nosotros, como siempre, grabando este programa cuando son en Chile y en Punta Arenas, en particular en Punta Arenas, las 18:12, en el resto del país 17:12 y en Madrid las 11 de la noche con 12 minutos. Mario Amorós, escritor desde Madrid. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa, estimado compañero. Buenas tardes desde Madrid, como tú decías, buenas noches acá, en un día que está grabado en la memoria del pueblo chileno y también de los pueblos del mundo, ¿no? Aquel 4 de septiembre, que hoy se cumplen 50 años, que marcó la historia de Chile. Bueno, para nosotros es un gusto y un gran placer, un honor también tener hoy día como invitado a Mario Amorós, que ha dedicado gran parte de su trabajo intelectual a estudiar el proceso chileno y en particular el proceso de lo que fue la unidad popular y la figura de Allende, el legado de Salvador Allende, no solo para Chile y Latinoamérica, sino para todo el mundo. De eso y otros temas vamos a conversar con nuestros panelistas el día de hoy, que van a interrogar fraternalmente a nuestro invitado. Partimos con don José Luis Córdoba. Tiene la palabra, compañero. Bueno, muy buenas tardes. Sí, un día muy especial para mí, especialmente porque yo, cuando ustedes, ninguno de ustedes creo, había nacido, yo estaba en la campaña trabajando por Salvador Allende y 8 años tenía yo para el 4 de septiembre. Y ya, fui yo tenía 30. vi el discurso de la fecha en los hombros de mi padre, ahí en Buchef. Yo trabajaba en el Canal 13, hoy día estoy haciendo recuerdos para otros medios que me llamaron preguntándome por el día de hoy, que de verdad para mí es muy significativo. Me pongo contento el 4 de septiembre, así como me pongo triste, obviamente, el 11. Así que el próximo viernes también tendremos oportunidad de conversar. Bueno, pero me interesa por lo mismo del invitado de hoy, ¿por qué su interés por el caso chileno? ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo se enteró? ¿Cómo de la victoria de un presidente marxista en América Latina, un país tan lejano como Chile para los españoles? ¿Cómo estás, Mario? Hola, José Luis, un gusto saludarte. Recuerdo cuando nos veíamos en Santiago que me decías que te ibas para Punta Arenas, que para mí es un lugar mítico, porque cuando yo era muy pequeño mi papá me hablaba del viaje de Juan Sebastián Elcano y de Magallanes que pasaron por allá, ¿no? Bueno, yo nací el año... Alguna vez dijimos que íbamos a ir juntos. Ya, Tenemos que ir a Punta Arenas. yo nací el año 73. Mi papá era militante comunista, lo fue siempre, pero él no admiraba mucho a Allende, fíjate. Para él sus referentes revolucionarios eran Ho Chi Minh y el Che Guevara, ¿no? Siendo militante de un partido comunista como El el martes PC español, recordamos, el martes 2 de septiembre recordamos a Ho Chi Minh precisamente. Ho Chi claro. Minh, sí. Mi padre, ellos dos eran sus
esos dirigentes políticos por los que uno siente admiración, ¿no? Pero en su biblioteca estaba, por ejemplo, el programa de la Unidad Popular, que se publicó en España. Bueno, y a mí lo que me impresionó mucho fue en el año 93, cuando yo militaba en la Jota en España, había un afiche con la última parte del discurso del presidente Allende de las Grandes Alamedas, ¿no? O sea, hay que situarse en ese mundo en el que uno no tenía en el computador de la casa YouTube, no tenía computador para empezar, pero tú ahora puedes escuchar, te puedes pasar toda la noche escuchando discursos de Allende. En esa época encontrar un libro donde estuviera de todo eso ya era complicado, ¿no? Pues bueno, a mí me impresionó mucho. Y luego la otra cosa fue que vine a Chile el año 97 y ahí con 23 años pues entrevisté a don Lucho Corbalán, a Gladys, vi a doña Tencha, conversé con Jack Chonchol, con Tomás Mulián. Todo eso me impactó mucho. Todo eso a mí me impactó mucho. Y bueno, luego vino el caso Pinochet. Hice una gran cantidad de entrevistas desde España para la prensa española. Y hace ya como 10 años que una parte de mi trabajo es escribir sobre Chile. Antes era los primeros libros son libros de pura pasión, pero publicados en editoriales pequeñas, que bueno, no, yo tenía mi trabajo y eso lo hacía además de, ¿no? Muy bien, vamos a continuar conversando en este día 4 de septiembre, día del cincuentenario del triunfo de la Unidad Popular, del gobierno de los trabajadores en Chile. Continuamos con don Dalibor Eterovich Díaz. Agradecerte, Mario, una vez más la posibilidad que nos da de conversar contigo desde tan lejos. Y bueno, más, ¿qué te puedo preguntar que ya no te hayan preguntado en estos, hoy día particularmente, y cada cierto tiempo yo te oigo en las radios, en los medios? Ahí lo quiero ver. Más que nada, ¿cómo ha sido este día para ti hoy día? ¿Con quién has tenido oportunidad de conversar, de relacionarte? ¿Qué actividades has podido concurrir vía Zoom particularmente, me imagino? ¿Cómo se ve este día hoy particularmente en España y cómo lo ves tú desde allá en Chile, digamos? Bueno, acá es una fecha, este mes publiqué en una revista de historia, de divulgación histórica, un artículo extenso sobre la campaña del 70, y ese artículo lo subieron hoy al periódico La Vanguardia de Barcelona, que es el periódico ahora mismo más leído en Internet de España, y ha tenido una gran difusión, porque claro, toda la gente de izquierda se ha puesto a recordar que hoy era el 4 de septiembre, que ganó Allende hace 50 años, y han tuiteado bastante por Internet y tal, ¿no? Chile siempre es una referencia hay varias generaciones en España, incluso generaciones apolitizadas o despolitizadas, que saben lo que pasó en Chile, que asocian a Salvador Allende los valores de la democracia y a Pinochet a todo lo que sabemos de malo, ¿no? Pero para una generación, las personas que eran jóvenes militantes de 20, 30 años en los 70, es una parte de su vida, completamente. Las canciones, las poesías las canciones de Víctor Jara, de Quilapayún, todo esto, ¿no? Inti Illimani, Neruda, Allende, eso forma parte de su vida tanto como cualquier cosa de España, ¿no? Bueno, hoy he estado en la mañana pendiente de los artículos, he publicado también un artículo en interferencia.cl y bueno, pendiente también de lo que iba apareciendo, ¿no? Y por la tarde he estado prácticamente toda la tarde con actividades de este tipo muy agradables. Mañana participo en el seminario del partido en Santiago. Y bueno, ya también te digo una cosa, Dalibor. Dentro de una semana ya voy a cortar con Chile casi un año, porque tengo que terminar una biografía de Pasionaria de Dolores Ibárruri. El año que viene será el centenario del PC español, el año 21. Y bueno, tengo que terminar ese trabajo. Y tengo acá, todo eso que se ve ahí son libros para trabajar la biografía. Entonces, claro, es muy difícil trabajar ese tipo de trabajo si no estás completamente, digamos, aislado. Porque ahora para preparar todas estas actividades hay un intercambio constante de mensajes de WhatsApp, de correos, de estar pendiente,
de no fallarle a nadie, de que si esto, que si lo otro, ¿no? Entonces, bueno, en una semana ya dejaré a todo el mundo le diré que no, para poder ponerme, porque imagínate, es un trabajo gigantesco, o sea, el periódico del PC español, hay muchas, si alguna vez queréis verlo, hay una página del Ministerio de Cultura en España, Prensa Histórica MCU, Ministerio de Cultura, y hay muchísima prensa comunista española digitalizada. Eh, por ejemplo, hay un número de Nuestra Bandera, la revista, el equivalente a Principios en Chile, en España es Nuestra Bandera. Hay un número del año 72 que se dedicó al gobierno de la UP en Chile, en aquel momento, ¿no? Y bueno, el periódico del PC está digitalizado del año 52 al año 77. Ahí podéis ver los números sobre la etapa de la UP. Pues, por ejemplo, he visto el archivo personal de Pasionaria, lo conserva su nieta en Madrid. No es un archivo público. Yo lo he podido ver y, por ejemplo, te encuentras cartas de Pasionaria a don Lucho Corbalán del año 70, cuando acaba de ganar Allende las elecciones. Y después, 3 semanas después del golpe de Estado, hubo un acto del PC español en Moscú de solidaridad con Chile, que estuvo Pasionaria, ¿no? Porque ella era muy amiga de Pablo Neruda. Se conocieron en Madrid en los años 30 y su nieta Lola es muy amiga de Marina, la hija de Volodya Teitelboim, y Neruda quería mucho a Pasionaria y al contrario también, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de trabajo es imposible hacerlo si uno tiene que estar pendiente de, bueno, este tipo de cosas que tenemos todos esta semana. Obviamente todos tenemos muchas cosas producto de un día tan importante, ¿no? Luego ya, cuando pase esto, pues bajará mucho la intensidad, pero bueno, es así. Si no, no hay otra manera de poder trabajar. Muy bien, estamos en primera línea hoy junto al escritor español Mario Amorós en este programa especial dedicado al cincuentenario del triunfo de la Unidad Popular. Se da la coincidencia que en este programa del día de hoy tenemos varias generaciones que convergen en nuestros panelistas. Y ahora nos vamos a ir a la parte de las juventudes, con don Sebastián Aranda, que tiene su minuto para conversar con nuestro invitado y para también hacerle su pregunta. Sí, igual hacer la apreciación de que varias generaciones, pero lamentablemente puro hombre. Sí. Hoy día solo hombres, pero también el tenemos lunes, compañeras. Sí. Bueno, Mario, primero que todo agradecer obviamente la disposición y preguntar acerca de estos 50, de este aniversario, los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, que se da también en un contexto chileno bastante particular, posterior al estallido social, que de alguna manera también desnuda cuáles, bueno, cambia las condiciones materiales, pero desnuda también cuál es el verdadero poder que tiene el pueblo movilizado y cómo también ha presionado al establishment político instaurado posterior a la transición dictadura, entre comillas, democracia. Transición que es bastante también parecía a la española. Uno de repente cae siempre en la tentación de comparar los procesos políticos y tienen bastante de relación, o por lo menos en lo que es el diseño de la concertación a lo que fue el PSOE, pero vemos que hoy en día las realidades de ambas naciones son bastante disímiles. ¿En qué pie nos pilla como pueblos al pueblo de Chile en estos 50 años, que evidentemente fue en su momento, hace 50 años atrás, el protagonista, y en qué también pie está España, para hacer un poco ese análisis comparativo en medio de un gobierno también de amplio alcance y con perspectivas de retomar un poco la senda de la justicia social? Bueno, en lo de Chile está claro que el desafío tremendo es el del plebiscito, ¿no? De octubre, lograr una gran participación, las circunstancias de la pandemia lo complican todo, la desidia de la derecha que quisiera que ese plebiscito no se celebrara también lo puede complicar, pero bueno, ahí está el desafío, algo que era impensable hace 12 meses. Bueno,
se va a dar y es producto, como tú decías, Sebastián, de esa tremenda rebelión social de finales del año pasado que cambió Chile, ¿no? De arriba abajo. Y en lo de España, bueno, aquí se formó el gobierno en enero y claro, nadie se podía pensar que un mes y medio después íbamos a estar en una emergencia sanitaria como la que hemos vivido en marzo, abril. Por primera vez en 80 años, desde el año 39, hay ministros comunistas en España, 2. Además de ellos, uno es Alberto Garzón, que es el coordinador general de Izquierda Unida, que tiene el Ministerio de Consumo, y la otra es la camarada Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que claro, es una cartera que a priori es importante, pero con todo lo que ha venido después, es una de los ministerios clave, porque ha tenido que implementar con una gran inteligencia medidas para contener el impacto socioeconómico de la crisis, ¿no? Y, por ejemplo, ha sabido manejarse muy bien con la patronal española, con la equivalente a la SOFOFA o a la Confederación de la Producción del Comercio de allá, ¿no? Con una gran inteligencia. Ha sido mucho más, aquí la patronal ha sido más dialogante que el Partido Popular o el Partido Fascista Vox, ¿no? Que están en una posición de decir que el gobierno de el PSOE con Unidas Podemos es un gobierno legítimo, etcétera, ¿no? En cambio, la patronal sí que se ha venido a negociar y se han alcanzado acuerdos para extender ayudas que han permitido parar el golpe. Todo es incierto. Ahora viene, tienen que aprobarse los presupuestos generales del Estado en España, las cuentas públicas, y el Partido Socialista más Unidas Podemos sumamos 155 diputados. Faltan 21 para aprobar cualquier cosa en el Parlamento, ¿no? Entonces, conseguir esos 21 no es sencillo. Entran en juego las variables del nacionalismo catalán, del nacionalismo vasco, de pequeños partidos regionalistas, de este partido Ciudadanos que ahora sería partidario de negociar unos presupuestos con el gobierno, etcétera, ¿no? Pero, claro, menos mal que tenemos este gobierno, ¿no? Porque si esta situación nos pilla con un gobierno de derecha, hubiera sido aún peor, ¿no? Es verdad también que es una pena, puesto que lo que tenía previsto hacer el gobierno antes de la pandemia eran grandes cosas, ¿no? Proyectos que seguramente no se van a poder hacer o se van a hacer dentro de unos años, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobierno, una de las primeras medidas que logró, y fue mérito de la ministra de Trabajo, fue subir el salario mínimo a 900 euros, o sea, $1.000. El salario estaba en 700 y poquito euros y se subió de repente a 900. O sea, y el salario mínimo en España no solo tiene que ver con el salario mínimo propiamente dicho, tiene que ver también con calcular determinadas pensiones, etcétera, ¿no? Es un índice que sirve para calcular cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Bueno, si el gobierno hubiera podido gobernar en condiciones de normalidad, el avance hubiera sido notable, ¿no? Bueno, otro desafío, por ejemplo, es consolidar. En España hace tiempo que se habla mucho de la unidad popular, ¿no? Es un concepto que se maneja mucho, es la apuesta estratégica del partido y consolidar ese proyecto junto con Podemos, Izquierda Unida, el PC español y otros, es todo un desafío, ¿no? Porque es verdad que también estamos en una etapa de retroceso electoral en las elecciones regionales. En Galicia salió muy mal hace un par de meses, en el País Vasco menos mal, pero se bajó. Y hay un desafío de consolidar un proyecto de vincularlo mucho más al territorio, a los pueblos, a las provincias, porque ahí lo que hay es la estructura de Izquierda Unida del partido, que es fuerte en algunas zonas de España, más débil en otras, pero que está bien arraigada y bien estructurada, ¿no? Y Podemos es mucho más difuso y etéreo, cuenta mucho el liderazgo de Pablo Iglesias, que es un dirigente político muy valioso, formado en las Juventudes Comunistas. Fuimos compañeros en la Juventud Comunista el año 93 en Madrid. Y él es una persona que está siendo sometida a un acoso político y personal que dudo mucho que pocas personas pudieran soportar lo que ha recibido él junto con su compañera y su familia, ¿no? Es una campaña de acoso y de odio de la derecha que llega a temer cualquier desgracia.
Muy bien. Vamos avanzando rápidamente en nuestra primera ronda. Para terminar con la primera ronda de nuestros panelistas, tiene la palabra el profesor Fernando Bamonde. Y yo estoy con gatito. Bueno, saludarte, Mario, y valorar principalmente tu trabajo, porque te has dedicado particularmente a la política chilena los últimos 50 años y más de lo que ha sido este desarrollo político en nuestro país. Y valorar también porque aún la historia reciente en Chile, como me imagino que es la historia también reciente, incluso más antigua en España, es una historia en disputa. Y en ese sentido viene a refrescar un poco la historiografía chilena, tu trabajo, así que saludar ese inmenso esfuerzo que has hecho en documentar los últimos 50 años de la historia política de nuestro país, particularmente a través de la biografía. Mira, respecto de la Unidad Popular, señalar la originalidad del proyecto, por lo que tú mencionabas, en primera instancia, que una coalición de partidos de izquierda, también algunos otros sectores más centristas, pudieran lograr el triunfo el 4 de septiembre de 1970. Y posteriormente también el golpe de Estado que perpetra la derecha y la oligarquía, en conjunto con el imperialismo norteamericano, e implementan un modelo económico que no se había implementado en el resto del mundo, da el carácter inédito de lo que es el proceso chileno en los últimos 50 años. Y yendo derechamente a la Unidad Popular. La Unidad Popular tiene que hacer frente a la oligarquía, tiene que hacer frente al imperialismo, tiene que cumplir con un programa de gobierno, nacionalizar las riquezas, que es lo que se proponía, profundizar también la reforma agraria, mantener la productividad y la producción en un momento en que está en proceso la transformación de la propiedad en Chile. Tiene que evitar a su vez que la democracia cristiana migre hacia la derecha para poder aislar precisamente a la derecha, y mantener la unidad de la coalición estableciendo un mando único y profundizar la organización de los sectores populares en apoyo del gobierno. Identificar aquellos grupos sediciosos dentro de las Fuerzas Armadas y desbaratar cualquier intentona golpista que obviamente se iba a producir, estaba dentro de los cálculos de los dirigentes políticos de la Unidad Popular. Parecen todas tareas titánicas y tremendas, y en materia histórica no se trata de hacer una política ficción y tampoco hay que sacudirse también de la inevitabilidad fatalista, histórica, que nos lleva a pensar que desde el 4 de septiembre de 1970 estaba ya señalado el camino al golpe y de la derrota. Eso no fue así. Existieron posibilidades. Yo quisiera preguntarte particularmente eso. ¿Qué posibilidades políticas en el seno de la Unidad Popular existían de poder generar esta gigantesca transformación que se propuso a través del programa de gobierno? Posibilidades políticas de poder avanzar, cumplir con los 6 años de gobierno y seguir avanzando hacia una nueva sociedad en nuestro país. Bueno, te agradezco mucho, Fernando. Primero, claro, tú lo planteas muy bien y yo pienso en el discurso del presidente Allende del 21 de mayo del 71, cuando él plantea esa epopeya. Dice, marchamos sin guía por un camino desconocido, apenas contando con nosotros el humanismo, nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas, particularmente al humanismo marxista, ¿no? Era una verdadera epopeya, ¿no? Aterrizando y además en el contexto de la Guerra Fría, aterrizando en lo concreto, y estamos ya en la cosa de la especulación, porque obviamente la historia pasó, fue así, y todo lo que digamos solo tiene el valor de una conversa entre compañeros, ¿no? ¿Qué hubiera ayudado a que el proceso de la UP pudiera seguir adelante? Bueno, primero, algo que no estaba en la mentalidad de la época. La mentalidad de la época era hay que poner en marcha el programa de la Unidad Popular. Y si tú piensas lo que hace la UP solo el primer año, es algo increíble. El cobre, la reforma agraria, nacionalizar la banca, el carbón, las minas de hierro, el área de propiedad social. O sea, increíble. Tal vez era un programa para haber desarrollado en un par de gobiernos, por ejemplo. Pero eso no estuvo nunca planteado, lo que estoy diciendo, ¿no? Ampliar la base social y ir cumpliendo ese programa, bueno, fijando metas, ¿no?
Pero ese no era el espíritu de la época. Y si había sectores en la izquierda impacientes, imagínate que de repente el presidente Allende dice, bueno, lo del cobre lo vamos a hacer el año 75, ¿no? ¿Qué hubieran dicho algunos sectores de la izquierda, ¿no? Bueno, fue así, se puso en marcha el programa y lo del cobre sacó con el apoyo de la democracia cristiana y la derecha no votó en contra en el Congreso Nacional. Se puso en marcha el programa. Hubiera ayudado que haber logrado un entendimiento claro con la democracia cristiana, que existió al principio, que el asesinato de Pérez Zujovic obviamente lo dificulta mucho y ahí de manera muy inteligente la derecha crea ese abismo con la UP, que es clave para la estrategia de crear ese frente político contra la unidad popular. Es verdad también que el año 72, a pesar de que ya la DC y la derecha llevaban un año de alianza electoral, están las negociaciones del área de propiedad social en las que la UP cede bastante. Estaba ahí el compañero Orlando Millas como ministro de Hacienda después de Rebala Buskovic, y ahí hay unas negociaciones que casi llegan a buen puerto, que las maniobras del sector más conservador de la democracia cristiana impiden que haya acuerdo porque la UP cedió bastante para lograr un acuerdo en torno al área social que permitiera encauzar el proceso de transformaciones. Incluso en aquellas semanas, recuerdo, y lo digo en este libro de ahora, que Fuentealba elogió públicamente la actitud del Partido Comunista en esas conversaciones y tal, ¿no? Bueno, ese acuerdo podía haberse dado en aquel momento, pero hubiera exigido una voluntad y una apertura de la DC que no hubo, porque progresivamente la democracia cristiana se fue girando hacia una posición de acabar con el gobierno europeo, si era posible por cauces constitucionales, y si no, cuando no fue posible ni por cauces políticos, bueno, buscar el golpe de Estado. Hubo varios momentos y ahí el factor del imperialismo en estos momentos era, bueno, podía haberse superado, en que pudo haber habido un cauce ahora político para el proceso. Ahora bien, yo creo que el año 73 era ya muy difícil, porque Allende tendría que haber aceptado lo que le pidió Elwin en las últimas conversaciones, que fue una claudicación absoluta. Entregar el gobierno a los militares, por tanto, traicionar al movimiento popular, porque obviamente los militares desconocerían el programa de gobierno, y pasar la historia como un presidente que renunciaba, traicionaba, etcétera, ¿no? Eso es lo que le pidió la ADC en julio del año 73 y Allende dijo que no. Allende, hasta el último momento, busca un acuerdo, al menos para salvar la democracia, porque si se hubiera convocado ese plebiscito el 11 de septiembre, había una posibilidad grande de que la UP perdiera. Incluso Corbalán dijo en varias entrevistas hace algunos años que él creía que hubiéramos perdido el plebiscito. Pero era el precio de salvar la democracia. En aquel momento, Allende le quedaban pocos recursos. El boicot económico fue tan fuerte, esas huelgas de camioneros, y ahora habéis estado una semana con paro de camioneros, en aquel Chile de la época, un mes y medio parados los camiones, pero no con una huelga como la de ahora, sino una huelga salvaje, terrorista, para hundir la economía del país, ¿no? Bueno, era muy difícil. Y después hay que reconocer que dentro de la izquierda y de la UP faltaba ya entonces una estrategia secundada claramente por el 95% de la UP o el 90% de la izquierda. Había una división evidente y a Allende le faltaban apoyos del Partido Socialista, y cada cosa lo del plebiscito costó días, tal vez seguramente semanas, de conversar con el Partido Socialista. El Partido Comunista le entrega su apoyo, pero era el año 73 difícil, ¿no? Y después, bueno, ya yo creo que en ese momento la opción por el golpe de Estado era tan evidente, y la confianza en que saldría bien para quienes los alentaban, que, bueno, la UP estaba en un callejón sin salida. Aislada también en el contexto mundial y americano, con la hostilidad de la dictadura brasileña, la indiferencia de Perón, la dictadura de Banzer en Bolivia, de Stroessner, completamente aislada. Bueno, era difícil que
y más con una democracia cristiana que no quiso comprometerse con la, bueno, al menos preservar la democracia. Estamos en primera línea aquí en la 104.7 en nuestro programa habitual de los días lunes, miércoles y viernes. Mario, la verdad es que un libro decía cómo hacerte una pregunta que no te hayan hecho antes. Yo quiero hacerte una pregunta que seguramente te la han hecho muchas veces, pero relacionarla con lo último, lo que tú estabas hablando cuando recordabas la dictadura de Banzer, lo que ocurrió, la dictadura brasileña, etc. Sobre la vigencia del pensamiento de Salvador Allende hoy día en Latinoamérica y en el mundo, esta idea que aparece en su momento tan original de hacer un socialismo, la llamada vía chilena al socialismo, lo que se decía, nosotros estamos en septiembre, mes de aniversario de nuestra patria, un socialismo con empanadas y con vino tinto, esta idea de llegar institucionalmente al socialismo, que no se conocía antes de la experiencia allendista. Pero después tuvimos experiencias aquí en Bolivia, en Uruguay, con Correa de alguna manera, en Ecuador, en Brasil, con el PT, en propio Argentina, con los Kirchner, y vemos que en la situación que se vive hoy día en esos países que están todos prácticamente en manos de la derecha. La situación, bueno, venezolana es capítulo aparte. Nosotros los chilenos, todo este hostigamiento norteamericano, yanqui, imperialista, nos recuerda mucho el periodo de la Unidad Popular, los hostigamientos que tiene hacia y esos intentos de golpe hacia el gobierno venezolano. Pero ¿cuál es hoy día en Latinoamérica y en el mundo la vigencia del pensamiento allendista? Bueno, yo creo que permanece y perdura esa voluntad de transformación de la sociedad profunda en democracia y uniendo al pueblo y a la izquierda y a los sectores populares, ¿no? Esa voluntad permanece y tiene sentido hoy. Es verdad que los gobiernos que tú has nombrado en América Latina, o sea, no hay ninguna duda de que el mejor presidente de Bolivia de lejos ha sido Evo Morales, reconocido incluso por mucha gente de derechas del mundo que reconoce que es el gran presidente que ha tenido Bolivia, o Correa en Ecuador, o Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, han sido gobiernos muy positivos para esos pueblos, sobre todo en el caso de Bolivia, un país lamentablemente por los gobiernos que tuvo antes muy atrasado y por tantas injusticias, ¿no? A Evo lo sacaron con un golpe de Estado y con trampas, y está el recurso que se habla mucho aquí en España, al menos del lawfare, ¿no? Las embestidas desde el plano judicial. Ahora acaban de absorber a Lula lo del caso de Brecht en Brasil, ¿no? Es decir, todo lo que leímos sobre Lula resulta que es mentira, ¿no? El año pasado estuvo una fiesta del partido aquí en España, la compañera Dilma Rousseff, que habló en el mitin central, fue verdaderamente impactante, de una claridad expositiva magnífica, y nos contaba, claro, una cosa que a mí me llamó mucha atención. Decía, ya nos habló de la desmoralización de las bases del PT. Claro, a ti de repente te dicen que Lula es un ladrón, y la gente que lo acompañó tantos años y el pueblo que lo votó se desmoraliza, te hace un gran daño, ¿no? Y bueno, resulta que era todo un montaje judicial para instalar a este tipo que está ahora, ¿no? Y apartar a Lula y a Dilma del poder. Bueno, ese proyecto está vivo y yo creo que ha habido retrocesos en América Latina, que duda cabe, la situación no es la esperanzadora de hace 10 años, pero bueno, la historia sigue, ¿no? En cualquier momento en Bolivia puede darse la vuelta a la tortilla, puesto que yo estoy convencido de que el MAS puede volver a ganar el gobierno cuando haya elecciones realmente democráticas, puesto que seguro que son mayoría, y bueno, la situación volverá a cambiar, ¿no? Pero es verdad que ha habido un retroceso importante, pero todos esos gobiernos reivindicaron a Salvador Allende y a la Unidad Popular como un referente, ¿no? Y yo creo que en algunos casos también aprendieron algunas lecciones de la
de la UP. Tu micrófono, Claudio, estás sin micrófono. Vamos a nuestra segunda vuelta final con José Luis Córdoba, tratando de ser más acotados por el tema del tiempo. El tiempo está loco. Siempre me toca lo acotado a mí. Bueno, pero en todo caso, en la misma línea de lo que está conversando Mario, me gustaría saber desde Europa, desde España, cómo se ve hoy día el pensamiento de Marx, de Lenin. ¿Qué pasó después de la caída de la Unión Soviética, la disolución de la República Soviética y la caída del muro? ¿Cómo se ha recuperado el pensamiento, la ideología marxista en Europa y cómo se ve proyectándose hacia América? Bueno, hubo un renacer del interés por Marx y sus obras hace 10 años con la crisis económica. Se empezó a reeditar El Capital, el Manifiesto Comunista, mucha gente lo leyó, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética y los países del este, en el mundo occidental europeo, desde mi punto de vista, tienen un descrédito, yo diría, irreversible. Igual que los chilenos tuvieron bueno, España también tuvo una gran solidaridad de la Unión Soviética en la guerra, pero esa generación prácticamente murió ya, ¿no? Quienes eran adultos en la guerra civil no pueden contar eso, ¿no? Es una visión diferente. Lenin es una figura como Napoleón Bonaparte o como Robespierre, una figura de la historia, pero bueno, no es una figura presente en el debate político ni mucho menos en las jóvenes generaciones. Eso, bueno, hay una debilidad también de la formación política, pero yo creo también que hay cosas positivas, ¿no? Es decir, mi hijo tiene 14, 15 años, yo pienso un poco en las generaciones un poco mayores que él, ¿no? Yo creo que sí que hay un aprecio por valores más, lo que diríamos, más clásicos de la izquierda, ¿no? No se compran el modelo, ha habido un gran rechazo, hay una gran defensa, por ejemplo, en España de la sanidad pública, y más aún con esto de la pandemia, una gran valoración de los servicios públicos, de los derechos sociales. Las jóvenes están muy implicadas con el movimiento feminista. Unidas Podemos tiene una gran votación en los sectores juveniles, en la gente más joven, en el electorado joven, pero es otra generación, por supuesto a la tuya, José Luis, y también a la mía, ¿no? Donde había una politización en un sentido más clásico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la república en España es una cosa que va creciendo. Aquí la república se asocia a los valores más avanzados, a los valores antifascistas. Ahora que tenemos un partido fascista como Vox en España muy presente día a día, con una gran agresividad, bueno, pues hay gente que rechaza ese fascismo del siglo XXI, ¿no? Y bueno, se puede conectar eso con las generaciones que lucharon contra el fascismo en España, pero esos referentes que tú me decías, en un plano intelectual sí, pero en un plano masivo yo te diría que no. Igual que, bueno, te diría que la figura del Che en mi generación sí que fue muy conocida y en las generaciones más jóvenes seguramente, ¿no? Pero tal vez también de manera muy, muy icónica, sin leer y sin profundizar mucho más, ¿no? Continuamos en esta conversación este día 4 de septiembre de 2020, 50 años del triunfo de la Unidad Popular, con Dalibor Eterovich, quien entrevista a nuestro invitado hoy día, el escritor español Mario Amorós. Vamos a entrevistar al periodista. Dentro de lo que uno puede concluir del proceso y del camino que recorrió Salvador Allende, que fueron prácticamente 2 décadas de trabajo político, y él corona esto con un triunfo popular, uno puede establecer que después de Allende probablemente se rompió el molde y no ha aparecido otro, ni nada que se acerque a Salvador Allende, ni en Chile, ni muy probablemente en el mundo.
Pero sí uno ve figuras notables, como decías tú delante, Pablo Iglesias, a quien uno a la distancia aprecia, que incluso ha ido pues, en un proceso de maduración. Pero tras todo estos personalismos, por decirlo de alguna manera, finalmente lo que hay son trabajo político, correlación de fuerzas, análisis. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, ¿cómo tú ves o cuál es tu opinión respecto de ese trabajo incansable de Salvador Allende que es mucho más que el culto a la personalidad, digamos, y al revés en figuras, no me refiero a Pablo Iglesias, sino que figuras en otras partes donde finalmente creen que son los iluminados, que tienen la verdad, que ellos sí son de izquierda y se llevan la pelota para la casa finalmente. ¿Cómo ves tú ese contrapunto entre unos y otros, digamos? Es que, claro, Allende vivió en un mundo donde la política era muy importante para millones de personas, ¿no? Yo lo sé por mi papá, lo que significaba para él la militancia política, por las personas mayores que mi papá, en mi generación también, pero era de otra manera, porque cuando tú, bueno, en el caso de mi papá, luchando contra la dictadura franquista y después organizando el partido tras la dictadura y todo en mi pueblo, ¿no? Pero claro, Allende, su carrera política se desarrolla en un Chile que tiene democracia y que va ganando espacios de democracia poco a poco, ¿no? Hasta el golpe de Estado, y donde se crea ese movimiento de masas que es el allendismo, que las campañas electorales serán. La campaña presidencial de Allende del año 64 empieza en marzo del 63 con una gira por Santiago que el tipo hay una página del Siglo, lo estoy recordando ahora, de aquel tamaño de la época, así que ponía el día 1 de marzo, Barrancas, el 2, La Cisterna, cada día 30 días recorriendo Santiago, a un año y medio de las elecciones, organizando a la gente. Esa forma de vivir la política, que fue la de la generación de José Luis, de toda aquella gente que ya eran adultos cuando en los años 60 y 70 se lo llevó la historia, porque respondía a una militancia por una gran utopía que uno creía que estaba a la vuelta de la esquina, que era, bueno, aquí casi se hace realidad y en otros sitios se hizo realidad, ¿no? Hoy es diferente, es un mundo diferente, mucho más individualista, pero de repente pasa lo de octubre pasado, tampoco me quiero poner muy... Porque ¿quién iba a pensar lo que pasó en Chile en octubre del año pasado? ¿No? Una cosa increíble, esas marchas de centenares de miles de personas cantando las canciones de Víctor Jara, ¿no? Pero Allende es de ese mundo donde ese gran ideal lleno de nobleza, de sentido de justicia, daba sentido a la vida de mucha gente. Y bueno, en ese contexto, esa militancia cotidiana, entregada, que se ha dado en otras partes, hace que los liderazgos no sean salvadores de la patria ni mesías, sino, bueno, dirigentes políticos que les corresponde en ese momento. Y eso yo creo que hay que mantener. El mundo de hoy es más difícil también porque hay una sobreexposición también, ¿no? Lo que te decía de Pablo Iglesias, la campaña de odio cotidiana en España es difícilmente de llevar. Imagínate, Dalibor, que Daniel Jadue llega a la primera vuelta, primero va a competir, no como fue Gladys ni como fue Arrate, grandes compañeros, por supuesto, ¿no? Y en el caso de Gladys, añorada, ¿no? Eran candidaturas que nos representaban y que uno defendía con todo el orgullo, pero no competían, no iban a... Pero la de Daniel, a día de hoy, parece que puede ser lo que llaman ahora competitiva. ¿Qué dirían de Daniel Jadue todos los días a cada momento, ¿no? Bueno, es difícil esa sobreexposición permanente de nuestra... Y también el tema de yo creo que mucho funciona el tema de las modas, ¿no? Hace 3 años el Frente Amplio era lo máximo, ¿no? Y la Bea Sánchez, que es una gran periodista, desconozco como dirigente política, pero como periodista me entrevistó y a mí me gustaba mucho escucharla, ¿no? Era, bueno, la candidata del momento, sacó el 20% de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, es el mundo que nos ha tocado. Sobre el mundo que nos ha tocado y sobre el mundo de la Unidad Popular estamos conversando hoy día con Mario Amorós, Sebastián Aranda.
de ser lo más acotado, porque la verdad, el aniversario de la Unidad Popular, como bien se mencionaba, no solamente realza una fecha porque sí, porque sean los 50 años, sino también lo vimos posterior a octubre, porque de alguna manera el ejemplo valórico, el ejemplo humano y el ejemplo también político de Allende y del proyecto de la Unidad Popular sigue vigente. Y eso, mirándolo solo a lo que es Chile posterior a octubre, nosotros igual lo vimos bien presente en la marcha y también vimos bastantes elementos simbólicos característicos del proyecto de la Unidad Popular como símbolo de la movilización, en el caso del Pueblo Unido, bueno, de Víctor Jara, pero también de Salvador Allende. Sabemos, o sí, que de alguna manera toda esa masividad se hacía carne en un pueblo bastante despolitizado, bastante ajeno también al debate político in situ y a su vez que tiene un poder real sobre su entorno inmediato bastante acotado. Bueno, ¿para qué nos vamos a profundizar acerca de cómo se construyó este Chile primero derrotando a una generación que busca triunfos, pero también luego cercenando a otra generación a un molde bastante difícil de romper y que también ha constituido el neoliberalismo no solamente en su definición institucional, sino también en su asimilación cultural. De alguna manera este ejemplo del ciudadano apático que no le interesaba mucho nada y que con justa razón tiene que velárselas por sí mismo para sobrevivir en todos los ámbitos de la vida. Parece que un poco ese choque cultural y esa crítica política institucional en la que se instaló posterior a octubre, de alguna manera como previo al plebiscito y también perspectivando ir poniendo el ejemplo de Allende también como perspectiva, como ejemplo de realización de transformaciones profundas en el contexto de la discusión política y de construcción de consensos políticos, cómo canalizar de alguna manera todo ese descontento manifestado que añora en gran medida figuras como Allende, pero que también es muy común a ser seducido por de repente por ideas de extrema derecha en este contexto popular. De alguna manera, cómo canalizar esa voluntad política de transformación, pero también canalizarla en términos de generar un nivel de elaboración política un poco más profundo a fin de perspectivar no solo una candidatura inmediata presidencial, sino un proyecto político de transformaciones profundas, como lo fue bueno, el proceso de construcción de la Unidad Popular, pero en el contexto siglo XXI y en el Chile actual. De alguna manera, ¿qué elementos estratégicos deberían ser clave y qué principios humanos deberían ser también los que deberíamos esbozar a fin de generar este proyecto? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Sí. Bueno, mira, aquí en Madrid me decían los compañeros de vuestro partido, compañeros chilenos que militan el PC chileno, que al principio de la rebelión en Chile, y acá los chilenos se concentraban en la Puerta del Sol, ¿no? En el centro de Madrid, y llegaban esos compañeros comunistas o chilenos de izquierda de la generación de la UP o una generación más mediana, y veían el rechazo de esos jóvenes chilenos que iban a protestar por la represión del gobierno contra las marchas, venía el rechazo a cualquier partido político. Y ahí metían a todos los partidos políticos, ¿no? Bueno, claro, eso es algo que no concibo, ¿no? No entiendo cómo, o me cuesta entenderlo como seguro que a vosotros, ¿no? Porque no hay nada, y lo decía en la charla de Daniel Hadwe, no hay nada que no se haya dicho, esencial que se haya dicho en octubre, que no se haya repetido por algunos sectores durante 30 años. Es decir, si tú tomas el programa electoral de la Gladys del año 99, ahí está todo. La impunidad, el modelo, todo, ¿no? Es decir, se ha repetido por el partido, por otras fuerzas de izquierda, por intelectuales críticos, que los hay en Chile muy buenos, las fallas, las carencias de un modelo profundamente injusto y cómo repercute en los trabajadores, en las clases populares, en las clases medias. Pero es verdad que, claro, es una sociedad, el modelo tiene ya 45 años
casi medio siglo. Ese modelo lo impusieron y lo extendieron por todas las aristas de la sociedad: la sanidad, la educación, las pensiones, el individualismo, el discurso del progreso a partir solo del esfuerzo individual, el fin de cualquier lucha colectiva, un país donde los sindicatos son muy débiles por las leyes laborales que dejó la dictadura, etcétera, ¿no? Tienen pocos instrumentos legales para luchar. Todo eso repercute, ¿no? Entonces, claro, el trabajo es un trabajo de pedagogía, de conversar, de hacer ver que, bueno, viene un escenario político y marchando solo como en octubre no vas a cambiar nada. Ahora viene un escenario político con una pregunta muy fácil: ¿aprueba o desaprueba? Y después el tipo de convención. Y el año que viene el escenario político, donde si tú no vas a votar, tú puedes protestar y chillar, pero va a ganar la derecha, ¿no? Y eso es evidente que la última elección presidencial votó muy poco electorado en Chile y ganó Piñera. Seguramente con algo más de participación la cosa hubiera estado más reñida, ¿no? Y luego es verdad también, una cosa que pasó en el gobierno de la UP era el compromiso y la conciencia de la gente que con el país en una situación difícil, porque claro, el boicot económico llevaba a lo que todos sabemos, ¿no? Para ir a comprar pan o cualquier cuestión, una fila de horas, y eso, para resistir eso en tu día a día hay que tener una gran conciencia de saber que es una situación creada, que no es responsable, pero es difícil mantener la moral y mantener la conciencia. Y eso se logró en el tiempo de la UP porque había esa conciencia colectiva. Ahora esto no existe, es trabajo previo y eso. Entonces, como tú decías, está el peligro. En España la extrema derecha, por suerte y hasta el momento, los votos que tiene, que son muchos, son votos de la derecha tradicional, hasta el día de hoy. En algunos pueblos ha logrado penetrar, pero son casos muy aislados, en el electorado de la izquierda, pero no es relevante todavía, ¿no? Pero pudiera serlo, como ha pasado en Francia o en Italia, ¿no? Y es el gran peligro. De momento, el rechazo al modelo se canalizó como en octubre, pero el desafío es tremendo porque también hay algo que no puede pasar, y es que la adhesión que hoy despierta la figura de Daniel Jadwe, Daniel no es Superman, y él también lo ha dicho muchas veces, él pertenece a un colectivo político, y bueno, Daniel en este momento tiene esa simpatía de mucha gente, pero habrá que plantear el programa de la candidatura y construir la candidatura con más gente, y ahí hay un gran trabajo que hacer, ¿no? Pero yo creo también que el plebiscito va a ser decisivo el resultado, ¿no? Eh, no es lo mismo ganar por poco que ganar por mucho. Si superamos la pandemia pronto con la vacuna y el año que viene uno puede volver a salir a las calles, a conversar y volver las marchas y poder ver todo ese trabajo, ¿no? Pero lo que tú decías, Sebastián, pues efectivamente es el gran desafío. Aquí lo fue, con dificultades. Podemos resistió y Unidas Podemos resistió el año pasado la repetición de elecciones y continuar siendo decisivo en el escenario político, pero los riesgos acá y allá son grandes. Para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, vamos a escuchar a Fernando Bamonde con su pregunta para nuestro invitado, Mario Moros. Sí, Mario, recientemente se publicó acá en Chile Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la Unidad Popular, creo que se publicó ahora en agosto. Siendo un estudioso de la política chilena y del proceso de la Unidad Popular, ¿qué novedad encontraste en esta investigación respecto a la araña y la flecha? Araña haciendo referencia a Patria y Libertad y la flecha respecto a la democracia cristiana. Y por último, algún comentario, algún recuerdo de Julio Anguita, que falleció en mayo de este año. ¿Cuál es tu imagen, tu recuerdo de Julio Anguita? Parto por ahí, ¿no? Porque Julio Anguita, para la generación de militantes del partido y de Izquierda Unida de mi edad, yo tengo 47 años, empecé a militar en el partido, aunque de pequeño iba con mi papá a todas partes y estaba en el local del partido en el pueblo metido, pero cuando yo tengo conciencia política, Julio era el secretario general del partido
y el líder de Izquierda Unida, ¿no? Y candidato en las elecciones y todo eso. Fue una persona muy importante porque era un gran pedagogo y era una persona que, como Allende, explicaba a la gente sin levantar la voz. Era como una clase. Escuchar en un mitin político, hablaba, por ejemplo, de los filósofos clásicos, de los filósofos de la Córdoba andalusí. Era una persona con una gran formación, una gran cultura, y él ha sido uno de los inspiradores bueno, de esta cosa, este rechazo de Podemos y esta efervescencia de Podemos. Los fundadores tienen en él a uno de sus referentes, ¿no? Fue una persona que supo ver en el año 90, 92, que es el tipo de construcción de la Unión Europea que se ha hecho profundamente neoliberal iba a ser una regresión en derechos para los trabajadores, ¿no? Luego hay un sentido ético muy fuerte en su figura. Es una persona que fue diputado 15 años, 12 años. Cuando termina su periodo como diputado, se va a su liceo de Córdoba a dar clases, renuncia a la pensión que le correspondía como parlamentario y vivía de su pensión de maestro. O sea, eso a la gente le impacta mucho. Ese tipo de cuestiones Anguita tiene el respeto del 99.9% de la población española, pero respeto con R mayúscula, ¿no? Igual que cuando murió Gladys, el reconocimiento fue unánime de la sociedad chilena, en un país donde el anticomunismo hasta el día de hoy es muy fuerte, pero todo el mundo tuvo que reconocer que fue una mujer que dejó su huella en la historia de Chile por su consecuencia, por su valentía, por todo lo que sabemos, ¿no? Pues en el caso de Julio, lamentablemente, no se le pudo hacer una despedida como hubiéramos querido asistir muchos, ¿no? Fue una persona inolvidable. Yo los discursos suyos en la fiesta de los abrazos, acá se hace en septiembre, en un parque de Madrid al aire libre, como también en el parque de Santiago, ¿no? Y yo recuerdo, era un muchacho, esos discursos suyos bajo las estrellas por la noche, era algo maravilloso, ¿no? Y yendo un poco a tu pregunta, José Luis, de antes, él recuerdo que dijo en un mitin el año 96, 97 en la fiesta del PC, dijo lo siguiente: antes de que Berlusconi, o cuando Berlusconi ya era presidente de Italia, dijo: ¿qué ha ganado Italia con la desaparición del Partido Comunista? ¿No? Que fue alentada y estimulada, que bajar la Odía del martillo, bajar la bandera roja y evolucionar hacia lo que hoy es la nada de la izquierda en Italia, ¿no? Bueno, pues eso Anguita nos lo dijo, y ese tipo de reflexiones, y él decía que había que ser comunista sin levantar la voz y conversando con la gente y, bueno, de una manera muy, muy peculiar. Fue una persona inolvidable. Y respecto a lo que tiene que ver con el último libro, Fernando, La araña y la flecha, el libro, ¿no? La araña, Patria y Libertad, la flecha, democracia cristiana. Respecto a Patria y Libertad, yo lo que hice fue, bueno, ver lo que ya se había publicado. En la Biblioteca Nacional de Santiago está la revista que sacaron, los números que se conservan, la miré entera. Y también contacté con Roberto Time, uno de los dirigentes, para que me precisara cuestiones que son relevantes. Por ejemplo, yo le pregunté: ¿os reuníais con dirigentes de la ADC? Y me dijo: no. Me contó del tema de las armas dentro de Patria y Libertad. Confirmó algo que lo dijo por primera vez un profesor brasileño en un libro sobre Chile hace ya más de 10 años, y que yo creo que no se le ha dado la importancia suficiente, porque con estas cosas pasan, Fernando, que a veces uno, como lo repite tanto, es decir, por ejemplo, yo este libro hablo de la famosa visita de Agustín Edwards a Kissinger, ¿no? Eso ha contado en no sé cuántos libros, y yo lo único que hago aquí es actualizar con los últimos papeles clasificados, pero el meollo se sabe hace un montón de años, ¿no? Entonces, claro, uno lo oye y lo ve, ahora ha vuelto a publicárselo, pero no dimensionamos lo que significa eso. Que significa que un gran empresario de Chile vaya a la Casa Blanca a pedir que derroquen al gobierno que aún no ha nacido. El Mercurio no dice nada, ni la élite no dice nada, todo el mundo lo da como... Pues en el caso de Patria y Libertad, Time me confirmó que ellos fueron, Pablo Rodríguez y otros que estaban fuera de Chile, fueron a Brasil a pedir armas a la dictadura brasileña por si en Chile había una guerra civil. Si había una guerra civil, Patria y Libertad se iba a parapetar en Temuco,
fuerzas del ejército y sus civiles armados pensaban en ese escenario hipotético ir hacia el norte, ¿no? Ellos pensaban en un escenario como el de España en la Guerra Civil del 36, que las fuerzas armadas se dividen. Eso me lo confirmó en el cuestionario, ya se sabía, lo había dicho, yo también lo había citado en trabajos anteriores, ¿no? Y lo relevante es respecto a la democracia cristiana, porque hace unos 3 años que el archivo de Patricio Aylwin está subido a internet y ahí puedes ver todos sus documentos personales y políticos, salvo el periodo como presidente de la República, que es otro archivo que también está en internet. Y toda mi crítica a la EDC en el libro, que es mucha y creo que sustentada con rigor y todo eso, se basa en documentos de la EDC. Cartas de Aylwin a dirigentes de la EDC italiana explicándoles la actuación de la EDC en Chile antes y después del golpe. Por ejemplo, actas de las reuniones de la ADC después del golpe de Estado. Una importantísima, un acta que está importantísima, de 2 días después del golpe, donde se reúnen todos, Frey, Aylwin, Leighton, Fuente Alba, todos se reúnen en el breve periodo sin toque de queda del 13 de septiembre de 73, y hay una reunión con acta de la ADC, donde discuten la declaración del día anterior de la ADC apoyando el golpe. Todo eso está digitalizado en Internet y entonces leer eso, contextualizarlo, interpretarlo, todo eso yo creo que es uno de los aportes del libro. Yo estos días estoy recalcando que igual que la izquierda chilena ha hecho su ejercicio de autocrítica durante años de reflexionar sobre los grandes aciertos del gobierno, pero también sobre los errores del gobierno y los errores de la propia UP, y el partido hizo su informe el año 77 y todo aquello, ¿no? Pues la ADC pasa de puntillas, no dice nada. Solo dan lecciones de democracia y solo nos sermonean, pero nunca han hecho un ejercicio de verdad sincero de decir, bueno, Aylwin en un libro suyo del año 98 lo dice entre líneas, pero lo dejó ahí. Aylwin alcanzó a escribir un libro sobre la DC en el gobierno de la UPEC, lo tiene su familia, no lo han publicado, está escrito, pero la DC no ha dicho nada. No han dicho nada, en estos días no han dicho nada tampoco, yo no he visto ninguna referencia de ningún líder de ADC sobre los 50 años de la UP, están calladitos, ¿no? Y tienen mucho que decir porque su contribución a preparar las condiciones para el golpe de Estado fue grave, y es lo que yo he hecho en este libro, argumentarlo y con todos los testimonios que hay y todos los documentos que yo he podido consultar y citar, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final de esta manera a nuestro programa del día de hoy, una edición especial de homenaje a los 50 años de la Unidad Popular, con un invitado especial también desde Madrid, Mario Amorós. Hemos tenido un momento muy especial en nuestro programa. Queremos agradecerle enormemente que se haya dado el tiempo después de un día con una agenda tan agitada, ya pasada, ya cerca de, ya pasamos la medianoche ¿sí o no? Claro, en España. Un abrazo muy grande, una eterna gratitud por habernos dado este espacio a nuestros auditores desde la Patagonia chilena aquí en Punta Arenas. Gracias también a Fernando, a Dalibor, a José Luis y a Sebastián. Compañero Mario, su despedida. Bueno, un fuerte abrazo a José Luis, que nos conocemos hace años, y a vosotros, compañeros, una conversa muy, muy agradable en un día muy, muy bonito para recordar y para pensar también, como hemos hecho, ¿no? En torno a lo que viene, acá, allá, y bueno, un fuerte abrazo también a los oyentes de la Red Nuevo Mundo, que, bueno, en Santiago siempre que estoy en Chile voy mucho y es muy grato para mí. Siempre recuerdo a Hernán Barahona y a Douglas Hammer hace más de 20 años, cuando yo era un muchacho y me invitaban a la radio y todo aquello, bueno, con un gran cariño. Muchas gracias, compañero Mario Amorós, en esta tarde, noche ya, en Nuevo Mundo Patagones. Chao a todos, nos vemos el lunes.